Buen día, estamos con Ileana Matamoros. Ella es periodista y también ha escrito para varios medios nacionales. Es editora de sección cultural y escribe para algunos medios que tienen que ver con la franja educativa y los medios educativos aquí en el Ecuador. Buenos días, Ileana, ¿cómo estás? Hola, bien. Queríamos básicamente preguntarte acerca de tu perspectiva, de tu punto de vista como periodista, acerca del tema del 30S aquí en el país que sucedió hace algunos años. Y bueno, la primera pregunta es acerca de desde tu punto de vista, ¿cómo crees que el periodismo ciudadano ha influenciado aquí en nuestro país? A ver, el 30S fue un evento extraordinario eh, que conmocionó al país y que puso a prueba la capacidad de respuesta de los ciudadanos utilizando las redes sociales para informarse de lo que estaba sucediendo, porque recordemos que como a las 2 de la tarde Exacto. más o menos, se decretó una cadena nacional que duró aproximadamente como hasta las 8, Ajá. ¿no? Yo estoy de acuerdo con que se haya decretado esa cadena nacional y su momento lo expresé en un post que puse por esos días, Ya. que me costó un montón de enemigos que todavía no me ¿En serio? quieren. Ok. O sea, en realidad es parte de me parece que el 30 de septiembre como que se agudizó la polarización, digamos, de opiniones respecto al gobierno nacional, porque se estableció justamente a través de las redes sociales, no solamente después de la cadena, desde el momento en que se hizo conocido que el presidente estaba retenido, secuestrado, Claro. Ajá. eh, cuando a medida que avanzaba el día se establecieron varios relatos, pero que podríamos condensarlo en dos tipos de relatos, digamos. Ya. Que el presidente estaba efectivamente secuestrado por las fuerzas policiales que lo tenían acorralado, Ok. y otra versión, digamos, extrema en el otro lado era que esto era una charada, Ya. era una puesta en escena por parte del gobierno y que nunca hubo secuestro y que fue una puesta en escena de parte del gobierno, del presidente, para hacerse la víctima, para capitalizar ese escenario en su beneficio político. Hasta ahora hay mucha gente que sostiene ¿Qué sostiene ese aquello? Ajá. extremo, ese relato extremo, ¿no? En el Ujú. otro extremo tenemos que fue secuestrado y por ahí en la mitad hay personas que por ahí opinan todavía o en ese momento opinaban que era una situación que se le salió de las manos al presidente por ser por, por exponerse de esa manera y utilizar ese lenguaje también agresivo, esto de Claro. como que una provocación, que fue una provocación producto de la falta de conocimiento, de tacto o de actitud efectiva del presidente para manejar esa situación, Ajá. que se le salió de las manos y que estuvo retenido, ¿ya? Entonces Ya. hay el secuestrado, el retenido y la farsa total. Hay como hubo Claro. en ese mismo día como se fueron gestando a partir de las horas como digamos, estos tres nodos de posiciones en Ya. los que las personas en redes sociales se expresaban, ¿no? Según su visión, ¿no? La Que visión. en el que también tenía que ver su posición personal de simpatía o no hacia el gobierno Claro. nacional, Porque había ¿no? como que solo un medio que era como la voz del gobierno y no había nada más, digamos, en los medios tradicionales, ¿no? Ya, pero no pierdas de vista, Pepe, Ya. que esto empezó, no perdamos de vista también la responsabilidad, porque es un momento para hablar de la responsabilidad que tuvieron los medios tradicionales, no Exacto. de redes sociales, los medios Ajá. tradicionales en el inicio de todo este problema. El, Esto empezó a las 10 de la mañana, si no me equivoco, bastante temprano, Claro, creo que a en las el, en el 9 10 de la batallón, mañana, sí, más o menos. muy temprano Ajá. en Quito, Sí. ¿no? Y fueron los medios de comunicación en tradicionales, en particular un canal de televisión, ¿no?
el que estuvo en el cuartel rebelado, Ya. de alguna forma amplificando la llamada de este grupo de policías sublevados. Ujú. Yo recuerdo perfectamente que estaba el reportero de este canal de televisión ahí pues con la primicia, digamos, era Ya, el único ok. canal que empezaba a transmitir, y le preguntó a uno de estos seres con la cabeza tapada, con la cara tapada, que cuál era la fórmula, cuál era la forma de convocatoria que ellos tenían, si es que ellos estaban conectados con el resto de cuarteles del país. Ok. Y él le dijo, estamos convocando por los medios de comunicación. Se lo dijo Wow. el micrófono a la cámara y al país, ¿no? Claro. Entonces, ignorar el papel amplificador que tuvo la prensa tradicional Enorme, así. en los eventos del 30 de septiembre, es tapar el sol con un dedo. O sea, ¿Su qué, disculpa? eh, es querer tapar el sol con un dedo. O sea, Ya, ok. Sí, sí, sí. o sea, es parte del escenario, ¿no? Si no hubiera televisión, digamos, imagínate un mundo o una época en la que no hubiera esa televisión en vivo, Ajá. o tuviera un comunes para hacer una transmisión en vivo, tú debes saberlo, pues no es nada tan fácil como ir a grabar y regresar al canal, editar las notas y subirla. Tienes que movilizar un equipo Claro. de transmisión en vivo, ¿no? Entonces, Exacto, sí, sí. toda esa movilización técnica al servicio de la cobertura de esta sublevación en Quito Ajá. impactó también en el resto del país. No te quiero decir que no dudo que seguramente los mismos policías se comunicaban por redes sociales, por sus radiopatrullas, como luego se hizo público, Ajá. para convocar al resto del país a que se unan, ¿no?, a la revuelta. Pero sin duda la transmisión en vivo de este orden alterado en el país tuvo repercusiones en el resto de ciudades. Claro, Acá en exacto. Guayaquil, En Guayaquil por igual ejemplo, bastante, claro. en Guayaquil, en Machala, digamos, por ejemplo, a diferencia de Quito, donde todo el evento tuvo un cariz político, partidista, militante también, Ajá, militante claro. tanto, no, tanto de parte de las personas que apoyaron al presidente y que salieron a defenderlo, digamos, como los opositores que, por ejemplo, salieron a que invadieron rompiendo las puertas y interrumpiendo la transmisión de La Canal transmisión, ajá. 7, Exacto, ¿no? ajá. O Sí, sea, sí, sí. estas dos facciones de apoyo, de rechazo al presidente, al gobierno o a la forma en la que estaba manejando la situación, Ujú. también se comunicaron, de hecho, utilizando las tecnologías de Internet y las redes sociales. Ujú. Pero yo sí creo que, o sea, y es difícil que lo diga porque yo trabajo en prensa, ¿no? Y ya te digo, es difícil, pero yo sí creo que todavía hizo falta una especie de análisis de la responsabilidad del periodismo tradicional, del periodismo profesional, porque si vamos a hablar de periodismo Claro. ciudadano, si vamos a hablar de periodismo ciudadano, pues habría que por ahí como que definirlo, pero básicamente es una oposición al periodismo tradicional, quiere decir que Ya. cualquiera puede hacer periodismo y periódicamente, Exactamente, gracias ajá. a la tecnología, hacer público información del cual él tiene acceso directo y los medios, Exacto. informar de lo que los medios no están informando, digamos. Y también no solo información, sino opinión Claro. ciudadana, ¿no? O sea, ¿tú crees, sí, tú crees que como que en esa parte, digamos, existía como que ya la noción de un periodismo ciudadano acá en el país o todavía no se daba como que era la experimentación, más o menos? Claro, yo creo que fue un momento como que se puso a prueba toda esta posibilidad y explotó el Ya. asunto de poderse comunicar lo que estaba pasando. Entonces te digo, por ejemplo, en Quito el tema era bastante más militante, político, porque era el lugar en el que estaba el presidente retenido, secuestrado, lo que sea, y estas manifestaciones tenían un cariz político, o sea, Ajá. invadir la sede de la televisora nacional que tenía la cadena, ir a defender al presidente a donde estaba, exponiéndose a los golpes y a los abusos de los policías sublevados de ese rato. Eh, fue un gesto, lo que sucedió un poco, digamos, en Quito, pero en ciudades como Guayaquil y Machala, alejadas de la capital, lo que sucedió y lo que puso a prueba también un ejercicio de periodismo ciudadano fue que
una vez alterado el orden, una vez que por televisión nacional te dicen que están rebelados en Quito y que están llamando al Ajá. resto de policías, acá lo que pasó es que cuando se supo, no hay policías, es más, los policías están rebelados, lo que pasó fue un montón de saqueos. Claro, exacto. Se Ujú. perdió el contrato social, de que aquí hay gente que cuida que el orden y la seguridad. No, aquí no hay, esto es un desmadre. Entonces empezaron los saqueos. Cuando empezaron los saqueos, también las personas muchas personas empezaron a grabar estos saqueos, Ajá. ¿no? Y a reportarlos. Están saqueando en día, están saqueando en este barrio, están saqueando acá. Se empezaba a saber el desorden que estaba sucediendo, ¿no? Y también de abusos policiales, porque los policías empezaron a parar a la gente en la calle, a revisarles, a quitarles sus celulares, Ya. ¿no? Ajá. Para que no registren lo que estaba sucediendo, que a todas luces era pues ilegal y, Exacto, sí, sí, sí. y era una alteración del orden democrático. Y, y, y mucha gente registró imágenes de vecinos suyos, de ciudadanos, digamos, regulares, que cuando les dijeron no hay policía aquí, pues dijeron vamos a robar. Y eso, y eso fue muy interesante porque es como abstraerse un poco del tema político, Correa, no Correa, lo que Claro. sea, pero el orden cuando uno es como súper inédito. En Ecuador tenemos una larga tradición de golpes, intentos de golpes, Exacto, derrocamientos de listo. presidentes, igual que en Latinoamérica completo, pero Ecuador es un caso complejo, complicado, es donde más ha sucedido, o sea, y donde tenemos una tradición violenta de derrocamientos, desde el mismo Eloy Alfaro, ¿no? Ujú. Pasando por León Febres Cordero, en el Taurazo, por Abdalá, Lucio Gutiérrez también creo que fue la. Lucio, ¿no? Pero este fue el primer intento de golpe de Estado, secuestro o charada, como lo quieran interpretar, en el cual ya las redes sociales estaban establecidas. Había una penetración que también tendrías que como con consultarlo, no estoy tan segura, pero Ajá. Ecuador siempre estuvo atrasado en lo que tiene que ver con penetración de Internet. Entonces me Claro. parece que para esa época la penetración del Internet era bastante más baja. Estamos hablando que esto fue 6 años antes. Entonces había como un Claro. 22%. Según revisé en estos días que tú me comentaste, Sí. revisé un poco, pero no estoy tan segura. Entonces también hay que tomar en cuenta Era eso, como ¿no? era como lo que más se manejaba en aquella época, era como, según lo que también estaba leyendo, era como el Twitter. El Twitter fue como que la cosa más boom que. Empezó. Exacto. Ajá, Entonces fue como que lo estaba. que es claro, y obviamente influyó más a nivel internacional, era como que se difundía igual, como que para la parte de afuera, más que igual dentro del país había como que información, pero sí, Claro, todo era, exacto. el boom era como Exacto, que de sí. afuera. Sí, sí, porque el Twitter igual se ha ido ahora popularizando, pero tiene un perfil específico el Exacto. Twitter, ¿no? Y, y por más que... ¿Por qué? Porque a diferencia del Facebook, el Twitter está como un poco diseñado para utilizarlo en dispositivos, en celulares, ¿no? Claro, ajá, sí, sí. Y hace 6 años era menos frecuente en todo el mundo, en todos los niveles sociales, Claro. esta aplicación. Entonces sí, el Twitter se constituyó como una de las redes sociales más elitistas para ese momento. Ya, una consulta, Iliana. O sea, según una investigación que yo leía de una universidad de Quito sobre el 30S, decían que en sí lo que se viralizó bastante no fue tanta información, sino más opinión a nivel de ciudadano y todo. O sea, ¿tú consideras que igual esas Claro, opiniones pertenecen como a este periodismo ciudadano o no tanto? No se podía considerar. claro, por supuesto. O sea, por eso te decía, hay que definir el periodismo ciudadano, pero que en realidad lo que plantea el periodismo ciudadano es esta apropiación, utilización de las posibilidades tecnológicas para que el ciudadano común, no profesional, o sea, se opone a lo Ajá. profesional, pueda expresarse. Pero dentro de esas expresiones hay como en el periodismo profesional un gran rango, ¿no? Ujú. De una tipología amplia. Puede ser información, como lo que te decía, por ejemplo, esto de registrar los robos es información pura, es Claro. registro puro. Expongo la cámara y veo cómo esta gente se está llevando las cosas rompiendo los vidrios, Y son como ¿no? primicias para un medio tradicional, se podría decir, ¿no? Eso, totalmente. Mira, es un poco, también tú podrías homologar esto a lo que ha pasado ahora con el terremoto. El Claro. terremoto también pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque al igual que en el 30 de septiembre,
hubo una ausencia de medios tradicionales. En Ujú. el 30 de septiembre hubo una presencia realmente importante durante toda la mañana cuando empezó el problema y se Ujú. retomó a las 8. Acuérdate que por primera vez vimos una muerte en vivo. Claro. Cuando ya a las 8 y el presidente salía, pues se vio cómo mataban al soldado El Froilán soldado, Jiménez. exacto. Todos lo vimos. O sea, esta cadena fue de pocas horas. Los medios tradicionales tuvieron una participación activa en todo lo que Claro. pasó, reportando y con procedimientos que todavía no creo que han sido conscientemente revisados, ¿no? Yo recuerdo, por Claro. ejemplo, a un periodista decir ahí en vivo que tenía información de que las Fuerzas Armadas habían decidido apoyar a los policías, cosa que finalmente no sucedió, Eso sí, claro. porque como todos sabemos fueron los militares los que un poco neutralizaron a los policías y sacaron o hicieron Claro. esta calle de protección para que salga el presidente y fue ahí donde murió este ciudadano militar. Claro, Pero Froilán. pero recuerdo mucho eso de ahí, pues a este señor, a este reportero, diciendo que tenía ese dato. Entonces, Hmm. es algo de suma responsabilidad. Primero que fue lo que no sucedió. Y Claro, es algo y que cómo repercute en el resto de países que dice, ¿sabes qué? No solamente son los pacos, los milicos también hmm, se están rebelando. claro. O sea, relajo total, ¿no? Entonces, Y la desinformación, responsabilidad del claro. comunicador, claro, ¿dónde está la responsabilidad? Hay que también un poquito de autocrítica en ese sentido, a todos los periodistas comunicadores profesionales, ¿no? Que también somos ciudadanos de expresarnos y de expresarnos, pero cuando lo haces a nombre de un medio de comunicación, tu discurso tiene un valor de seriedad más contundente que si lo haces como Juan Pérez, que Oh, opinas de ya. 50 personas, seguramente. En todo caso, mira, el registro de la gente robando, ¿no? Para aislarlo de toda Ajá. cuestión política, es una información pura. Mira, están robando aquí en ti, están reventando el comercio. Es pura, pero esta otra cosa que yo te decía, de marcarse en este rango de opinión de lo que está sucediendo es una mentira del gobierno, es una puesta en escena, Ujú. una situación que se le sale de las manos al presidente por su virulencia extrema en tratar esta situación delicada, o es efectivamente el resultado de una conspiración preparada Claro. por facciones políticas en contubernio con los policías para derrocar al gobierno, y esto es un secuestro. No nos olvidemos que el primero que utilizó las redes sociales para informar esto fue el presidente. El presidente escribía por su cuenta de Ujú. que estaba en una habitación, incluso me acuerdo en un reto puso que sentía que habían movimientos arriba en el tumbado y que Que se por le ahí querían sentía que meter. se les iba a meter por ahí. Exacto. O sea, eso no se sabe si fue verdad o no fue verdad, esa fue como el presidente informando como ciudadano lo que le estaba pasando también a Claro. través de las redes sociales, porque no había otra forma, o sea, no había, no Ujú. había televisión ahí adentro, ni nada de eso. Entonces sí, es opinión y es información. Claro. O sea, es todo el rango. Se podría decir que igual con las redes sociales y con esto del periodismo ciudadano tenemos como más fuentes y podemos acercarnos un poco más a la verdad ahora en el país, digamos, a diferencia que antes teníamos solo medios tradicionales, solo medios quizá privados, solo medios estatales como ahora. Claro, sí, hay dos visiones Ya. respecto a este, a esta función del periodismo ciudadano, ¿no? Hay Ujú. una visión optimista que destaca esto que tú dices, ¿no? La Claro, democratización de los exacto. medios de expresión, Que es para lo que nació, ¿no? claro, supuestamente, ¿no? Claro, es algo real, ¿no? Poder tener tu blog, poner en tu cuenta de Twitter lo que piensas que está sucediendo, Ujú. tu relato de lo que está aconteciendo, tu opinión, tu información de primera mano que otros medios no pueden, que otros medios no. Sí, o sea, esa es la versión positiva, digamos. Pero también hay una visión menos optimista que te previene de te previene de esta mirada demasiado alegre, porque el periodismo ciudadano no cuenta
aunque le digamos periodismo, porque es como un nombre, ¿no? Ujú. Para definir otra cosa que no es periodismo en redes, el periodismo ciudadano, esta actividad no tiene el background profesional, o sea, no tienes una deontología, no hay un conocimiento de los procedimientos, de la responsabilidad que implica decir, eh, o sea, amplificar en redes sociales Claro. una información que no está corroborada, que no está contrastada, de lo que no está seguro, ¿no? Y al final todo el mundo puede poner lo que quiera, ¿no? Sí, Ese es como que el miedo. exactamente. Es como, sí, Humberto Eco tiene una frase que ya se ha vuelto cliché, pero que es como que válida, ¿no? Las redes sociales le han dado, no sé exactamente cómo que dice, porque las redes sociales le han dado voz a un montón de imbéciles también, Claro, exacto. también, ¿no? Sí, O sí. sea, todo el mundo opinando con un megáfono, mejora la calidad de la información. Nunca hay demasiada información. Lo que me parece que viene a ser un poco más necesario es la capacidad de filtro que tengamos los consumidores de esa Ujú, información para poder distinguir, ujú. ¿no? Qué es cierto, Que no. qué no es cierto, qué está mediado por intereses que los ciudadanos tienen. Tenemos todo el derecho de tener, Ujú. ciertamente, y qué creer o qué no creer, ¿no? También, porque Claro. por ejemplo, actualmente el periodismo, esta posibilidad de periodismo ciudadano la han tomado periodistas profesionales en el Ecuador, lo Ujú. que es súper interesante, ¿no? Tenemos como el caso de Cuatro Pelagatos, que son periodistas profesionales por motivos políticos Claro. y que se han separado de medios, ¿no? No sé qué pasa, están jugando pelota afuera. Se han separado de sus medios y han formado Ya. estos como pool de periodistas y Ujú. tienen Cuatro Pelagatos es un ejemplo paradigmático, digamos, Claro. que son profesionales. En cambio, Que hablaríamos de un en buen otro, periodismo ciudadano, ¿no? O sea, un periodismo con más, digamos, con más, lineamientos, ¿no? es que son periodistas, pues. Claro. Por Y ejemplo, aún así, y ya. aún así, está bueno tomar en cuenta que son periodistas de una línea opositora, Ujú, con todo el derecho que los asiste como ciudadanos, ¿no? ujú. Y como periodistas también porque son ciudadanos, ¿no? Claro. Entonces es este periodismo independiente de franca oposición que Ya. ha encontrado en, las en los recursos tecnológicos, el Internet más propiamente, una forma para seguir exponiendo su opinión, porque es Ya. muy cargado de opinión, ¿no? El tema, pero también tienen estos Claro. movimientos lúdicos como la Machine, que esto está es como divertida, Sí, ajá. novedosa, y bueno, están los Cuatro Pelagatos, están también, digamos, la República, y es una cosa un poco más institucionalizada, con, con periodistas también Ya. profesionales. No, pero eso ya es más, eso ya no, yo ya no le diría Ya periodismo no. ciudadano, no sé, porque ya Claro. es un medio donde también participan periodistas profesionales, pero mira, justamente en su eslogan, un portal como Jekyll City, Ya. no sé No, si no, no lo todavía lo mantiene, conozco. Ajá. Jekyll City, Ya. ya, chequéalo porque es un caso súper interesante. Jekyll City, yo creo que ya estaba para el 30 de septiembre en tipo beta, así, bien empezado suave. Ya. Jekyll City es un proyecto que es muy interesante de guayaquileños, de profesionales guayaquileños, entre los cuales hubo también algún periodista en sus inicios, pero que en su eslogan decía, esto no es periodismo profesional. Mm, Chequeate ese sitio que es muy interesante. genial, No, ya. al principio, no sé si todavía lo mantengan, porque como que les perdí la pista, pero Ya. siguen siendo una experiencia muy interesante, ganaron premios internacionales y bastante notoriedad. De Ya. hecho, funcionó como una especie de catapulta para, por ejemplo, Ampuero, no me acuerdo el nombre de Ampuero. Bueno, uno de los chicos que es un abogado que empezó fueron de los fundadores. Mira, entre los fundadores estaba Andrés Crespo, estaba José María León, él Ya. continúa, estaba Ernesto Gitux, que es un realizador, estaba este abogado Javier Flores, Ya. ¿ya? Y Fernando Ampuero, que Fernando Ya. Ampuero ahora terminó de periodista en Canal 8 en Gama TV, o sea, pasó, digamos, de este periodismo ciudadano no profesional a ser contratado por un medio Claro, medio tradicional, tradicional. ¿no? Y
y de características medio estatales, bueno, por esa cosa rara que tienen los medios incautados. Pero ese era su eslogan, ese es periodismo no profesional. Y ellos empezaron de gente que contaba la crónica del barrio, las huelgas de Guayaquil, y también y también aceptaban crónicas de periodistas que en ejercicio, que en sus medios no tenían espacio para este género, que es la crónica, ¿no? La crónica, exacto. Ya. Entonces, mira, otro espacio, digamos, con más institucionalizado. Entonces, está el Cuatro Pelagatos, este de acá, y La República podría ser. Son como que formatos de hacer igual periodismo ciudadano, ¿no? Pero de una forma un poco mejor. Sí, porque lo que te digo es que esto revisa cómo definir periodismo ciudadano. Es una alternativa, pero también es una forma de decir, hay varias. La tecnología ha propiciado que existan varias formas de expresar mi opinión de forma pública, de amplificar mi opinión o la información a la cual yo tengo acceso privilegiado porque lo puedo hacer, ¿no? Entonces, eso. Y te digo, esto es lo que pasó el 3 de septiembre, este rompimiento del orden, también sucedió ahora con el terremoto, ¿no? Y no porque haya sido decretada una cadena temporal, sino porque los medios no tuvieron esa capacidad de respuesta que la gente esperaba. ¿Te acuerdas que en las primeras horas uno decía, ¿qué pasa con los medios? ¿Qué pasa con los medios? No sabíamos, la ley de comunicación, que dice qué. Pero luego yo leí un análisis muy interesante, justo en Cuatro Pelagatos, que decía, que cuestionaba esta crítica, digamos, a los medios y también, bueno, desde su posición crítica, opositora hacia el gobierno, decía que hace años antes, todo medio nacional tenía corresponsales sí o sí en capitales de provincia. Había un corresponsal sí o sí en Loja, había un corresponsal sí o sí en Puerto Viejo, pero según esta lectura, decía que como parte de este asedio, de esta pelea constante entre el gobierno y los medios, los medios han perdido, digamos, capacidad económica. Esa es la visión de esto que te estaba leyendo, no es una forma de verlo. Habían perdido esas posibilidades, ¿no? Que habían reducido su acción en provincia, los medios, y que esa puede ser una causa por la cual no se pudo responder como la gente hubiera que esperaba, pero también el terremoto fue lo que nadie esperaba, y que tuvo un epicentro en Pedernales, donde creo que ni en los momentos más bollantes de la economía de los medios tradicionales no hubo nunca en Cojimí, o en Pedernales o en Chamanga un corresponsal, y en un momento en el que se hicieron pedazos las carreteras, dudo que el corresponsal de Manta hubiera podido llegar. Bueno, el corresponsal de Manta hubiera cubierto Manta, ¿no? Obviamente, el corresponsal de Manta hubiera corrido, pero excedió, digamos, la capacidad de respuesta, de cobertura de los medios, y ese espacio lo llenaron los ciudadanos, ¿no? O sea, la gente como que ahora, a diferencia del 30S, ya estaba como un poco más, quizá, preparada para asumir esa responsabilidad. Puede ser, ya había pasado eso, y sobre todo hay más penetración, son 6 años después. Había que revisar cómo ha crecido la penetración y el uso de celulares inteligentes. Ha aumentado, o sea, en 6 años esa brecha digital tiene que haberse acortado mucho. De hecho, se ha acortado mucho. Ecuador, aunque ha sido históricamente uno de los países a la cola de la penetración y del uso de tecnologías, avanza muy rápido. Es uno de los países que más crece, digamos, en penetración y uso de tecnologías relacionadas al Internet. Buenísimo. Una última consulta. ¿Tú, digamos, consideras que el periodismo ciudadano ahorita está bastante vinculado o separado como de los medios tradicionales? O sea, la gente, digamos, las redes sociales, ¿es como trabajo conjunto que están haciendo o como por separado cada uno? ¿O la gente elige, no, mejor elijo las redes sociales o elijo esto que me informa mejor que los medios tradicionales? O sea, ahora no hay un medio tradicional que no tenga un departamento de web que maneje redes sociales, un equipo de contenidos. Sí, un equipo de contenidos web que amplifica toda esa información, que produce información directamente para redes y que está pendiente de las redes sociales.
Exacto. retuiteando o buscando retweets o publicando en Facebook o en otras redes, en Periscope también. O sea, el periodismo tradicional también está hecha mano de eso, y creo que por ahí participan bastante también los ciudadanos, ¿no? Los consumidores de estos medios. eh, También replican, o este o critican Ujú. también, ¿no? O sea, los medios también están, por ejemplo, en el medio donde yo trabajo, está el equipo o sea, estamos los que trabajamos para la sección impresa, pero Ya. también colaboramos con otro equipo que trabaja específicamente y se preocupa específicamente de redes sociales, de páginas web, de todo lo que tiene que ver con la plataforma de internet, ¿no? Ya. Y muchas veces trabajamos en equipo, o sea, dando contenidos o proponiendo contenidos nuevos, Ya, te y entiendo. es una preocupación desde los medios, es una preocupación, y creo que desde los usuarios también hay un uso y una interacción, ¿no? O sea, tú ya Mm. puedes enseguida, antes cómo era para comunicarse para que haya una interacción con el medio, mandar un fax, mandar una carta, Una carta al editor. directamente, cartas a la redacción, ¿no? Ya esa Ajá, sí. sección desapareció o sea, sí está, ¿no? Pero ya no son cartas, sino la gente lo manda por mail en ese ratito, porque tú para escribir una carta Claro. también tiene que ver con la inmediatez, ¿no? La Ujú. inmediatez que estos recursos te proponen, casi que te imponen, ¿no? Es que tiene que ser ahorita. Entonces, yo estoy cabreada con esta cosa que leí en tal periódico, lo escribo ahorita mismo. Te cito el tweet y digo que esto es un adefesio. O digo, sí, mira lo que es esto, y se lo comparto con todos Claro. mis compañeros, mis compañeros, mis contactos, ¿no? Entonces eso, hay una interacción importante entre los medios tradicionales y los Y usuarios los... y los usuarios de redes sociales que participan en este llamado periodismo ciudadano. Listo, Ujú. chévere. Bueno, entonces, gracias por tu opinión, Iliana. Ha sido importantísimo toda esta conversación acerca de tu visión, ¿no? Acerca de este tema y igual como periodista, acerca de cómo ves el periodismo ciudadano, que igual es una tendencia que ahora se está tratando mucho en los temas curriculares, en las mallas de comunicación y todo. Entonces, Claro, sí, es un tema súper sí, interesante, pero que tengas pendiente estas dos visiones, ¿no? ajá. Porque si bien hay una mirada súper optimista y está Que es, buenísimo que es la saber. que la mayoría, digamos, hablan en estos libros, ¿no? Que el pro, pero también no se está hablando tampoco de esa otra parte que tú dices justamente, que es Claro, la porque en negativa, esa ¿no? marea de información, en esa marea Claro, terrible de claro. información, te digo porque por ejemplo, el fin de semana pasado circulaba en las redes que el presidente estaba muerto, que había Ah, muerto. ya, sí. Ya, por ejemplo, el fin de semana pasado, la noticia fue que el presidente se había muerto. Ya, fue información que salió incluso de redes sociales, de un medio tradicional, Ok. de un periódico tradicional. No, o sea, ni siquiera eso, no. Era el editor de un periódico tradicional, decía que ya incluso había cama para el presidente porque le había dado un ataque, un derrame y ni sé qué. Hasta dijo el Ok. número de cama, que su fuente ni sé qué. O sea, hay que revisar. Claro. Es turno. Es difícil, como desde adentro del periodismo, tomando conciencia también de que este gobierno ha instalado una guerra contra el periodismo, contra los medios, que es un gobierno sin duda autoritario. Claro. Y es difícil hacer una crítica del periodismo, mucho más si yo soy periodista, ¿no? Ujú. Estoy dentro. Pero sí hay ese tipo de cosas, por ejemplo, ese tipo de cosas, como yo, ante ese tipo de repercusiones, de comentarios, o sea, que está malo porque no es verdad, no se murió, no, Claro. no, no es verdad, es un rumor, el rumor de redes, no es periodismo, o sea, ¿es o no es? Esa es la No parte. es, Claro, eso es lo no importante, es. claro. Entonces, por eso mucho cuestionamiento alrededor de este tema de periodismo ciudadano es definir si esto es periodismo o no es periodismo, o simplemente es una forma de contraponer el periodismo o periodismo profesional y determinar que hay muchas formas de hacer pública tu opinión, Claro, o ¿no? de mandar una info, ¿no? Y eso está bueno, está buenísimo porque te empodera como ciudadano, ya no está en poder de pocas personas o de gente que tiene el dinero, porque a ti no te cuesta nada abrir una cuenta, Ujú.
tener seguidores y exponer tu punto de vista, la información que puedas recabar. Está bueno, se democratiza por ese lado increíblemente, pero al no existir el rigor, la deontología, en la práctica, en estos emisores, ¿no? Fácilmente tú puedes ser consumidor de informaciones equivocadas, ¿no? O interesadas, o simplemente que son solamente un chisme y un humor. Y te digo, es accidente, ¿no? Entonces hay cosas como que vale la pena en realidad, o sea, es el filtro, vale. No sé si vale la pena hacer una fiesta porque esto es posible, más que analizar sus posibilidades, ¿no? Exacto. Sus posibilidades positivas y sus posibilidades no tanto, o No sea, tan buenas, sí. o sea, no te puedes creer todo lo que no te puedes creer todo lo que lees en un tweet. Exactamente, es verdad. A menos que sea una foto, un video y cuáles son y cuáles son y qué puedes lograr con eso. Volviendo al tema del 30S, todos esos videos de la gente robando, por ejemplo, luego los subían a YouTube y eso nadie fue preso por eso. Es más, muchos de esos videos, de esos canales, fueron cerrados después porque recibieron amenazas estas personas de parte de estos vecinos o ciudadanos que se vieron Ya, ahí robando. claro. Mira, hay un video en el que estoy robando. Entonces, esas personas que habían publicado, estos periodistas ciudadanos que habían registrado esos delitos en ese momento de conmoción nacional, los habían registrado, los habían expuesto, luego tuvieron que cerrar esas cuentas por las amenazas. Wow. Eso fue un hecho. Entonces, y eso aislado del tema político, Claro, digamos, porque es un totalmente tema de diferente. delincuencia común, un tema de delincuencia común. Entonces, también eso te establece los límites, porque si esto lo publica un medio, el medio tiene los recursos para defender Claro, esta publicación, pero Juan Pérez, que sacó su celular y grabó, y luego estos mismos delincuentes lo están se amenazando, enteran, claro. no tiene abogados del medio, no tiene los recursos del medio para defenderse y decir, no, tiene que seguir ahí. Claro, lo que puede pasar también como un periodista que hace algo y filtra una información del gobierno, el gobierno se va contra él y igual tiene pocas defensas, ¿no? Sí, pues, pero al menos tiene un medio que va a... O sea, sí, pero, o sea, si un periodista bajo ataque o bajo, bajo cuestionamiento de parte del gobierno, tiene un poco más de posibilidades de defenderse que un ciudadano X. O sea, digamos que el cuestionador sea el gobierno, que es algo muy duro. Por ejemplo, este caso de Cruz de Ecuador, Ujú. sí cachas al de Cruz de Sí, Ecuador, que ahora claro, forma claro. parte de Cuatro Pelagatos. Un ciudadano no relacionado Con el ámbito con la político, comunicación social, claro. ¿no? Que empezó a hacer sus memes, sus bromas, sus chistes y terminó escrachado, amenazado, digamos, directamente, Claro. o sea, de varias formas, ¿no? Que también uno no sabe exactamente cómo mismo fue, ¿no? Que flores, no le mandaron flores, pero fue, ¿cómo sería? Fue directamente atacado o repudiado o aclarado por el presidente en cadena nacional, pues, ¿no? Entonces, Claro, sí, 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 sí. ya se lo dicen como, no, es difícil porque eres solo un ciudadano. No, lo que pasó luego pues, fue que este señor se agrupó con otros periodistas y profesionales y forma parte de este pool de periodistas que utilizan las redes sociales para Para informar. la internet para continuar haciendo este periodismo de opinión, que es realmente válido, ¿no? Listo. Pero pero ahí están pues también los límites del periodismo ciudadano, Ujú. o sea, de esta posibilidad, ¿no? Que eh, porque no tienes un marco, o sea, ¿quién te defiende? Claro. ¿Quién me defiende si yo, acá también, o sea, el mismo 30 de septiembre, en Quito, ya vamos al lado político, el mismo 30 de septiembre en Quito, hubo un montón de videos de gente que reportaba por Twitter, subía a YouTube, por Facebook, policías pegándole a la gente, los policías golpeando al ciudadano, o sea, una locura, una paradoja total, un Totalmente, vuelco ¿no? del orden absoluto Sí. de una democracia. Y no hay nadie preso.
Claro. No hay nadie preso, esas personas también fueron amenazadas y tuvieron que sacar, o sea, no hay un marco en el que te pueda proteger, o sea, debe haber, Debería, no sé, ¿no? pero debe haber Exacto. algo que tu libertad de expresión te proteja, pero no hay una institución, no hay una institucionalidad como para que sienta esa seguridad de poder comunicar Ujú. sin, sin sentir, sin sentirse luego atacado por fuerzas que no quieren que eso se publique, ¿no? Claro, exacto. O Sí, sea, sí, el sí. periodismo, una de las definiciones del periodismo es que es hacer saber lo que alguien no quiere que se sepa. Ujú, ujú. El periodismo, ¿no? Justamente, Hacer que ¿no? se saber lo que alguien no quiere que se sepa. Entonces, ese alguien que no quiere que se sepa va a buscar todas las formas de callarte, ¿no? Claro, Y si eres totalmente. ajá, pero entonces eso, ¿no? Matizar, que es algo súper potente, Ujú. súper positivo, que tiene sobre lo que tú puedes echar una mirada súper optimista, Ajá. pero también tiene cuestiones que no están tan buenas. Listo, sí, O sí. sea, Esa sería como más bien la... sobre lo que hay que poner el ojo y analizar. Y Esa seguir necesidad analizando. del filtro, de que no sean rumores, de que sean cosas reales. Muchas, por ejemplo, fotos, algo sencillo, fotos que no son de ese evento, sino que son de otra cosa. Cuando ha sucedido, cuando han pasado los temas ¿cómo es? De los volcanes, ese tipo de emergencia. Entonces ponen volcanes, sí está explotando, es un volcán de México. Claro, de otro país, sí. Ya, entonces la gente se asusta y, y, y no, o sea, se murió el presidente, no, no se murió el presidente, ¿cachas? Exacto, sí, 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 Hay sí, que sí. tener también, tener conciencia de que como consumidores de esas informaciones Ajá. tenemos que tener filtros, ¿no? Sí. Y entender qué es realmente información fidedigna, confiable, Ajá. y qué es solamente un rumor o una opinión a la cual todos tenemos derecho, pero que es simplemente una opinión. Claro. Esa sería como la parte importante de todo eso, ¿no? Del periodismo ciudadano. Listo, Ileana, te agradezco muchísimo por la entrevista, por este espacio y nada, me voy con mucha, con una información importante para esa investigación.